Vamos a orar. Algunos de los hermanos que nos dirijan oración. Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que tú nos concedes de poder entrar a tu presencia. Nos encomendamos en tus manos, nuestro Dios, y rogamos la dirección de tu Santo Espíritu en el estudio de tu palabra, que podamos ser, nuestro Dios, corregidos, que podamos ser exhortados, animados, consolados por tu palabra en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos que está entrando al estudio, nuestro Dios, seas tú con cada uno. Y Padre, rogamos que todo sea para edificación. Gracias, nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Tienes un tema tú para hoy? Bueno, habíamos hablado de que íbamos a tratar el para qué, el cómo, perdón, el cómo. ¿Y el para qué? El cómo lo vimos un poco la vez pasada, pero... Ya, bueno. De Romanos, de Efesios 4, para que los que nunca han visto que se enganchen. Ya, sí, Efesios 4. A ver. Efesios 4. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, 4:22, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esos fueron los pasajes que el hermano, cuando comenzamos hace en 2 reuniones anteriores, que el hermano Fares tocó este pasaje y bueno, dijimos el por qué, o sea, que debemos despojarnos, ¿ya? Pero ¿cómo nos despojamos? ¿Cómo nos despojamos? ¿Ya? Que debemos renovarnos. ¿Cómo nos renovamos? Luego que debemos vestirnos. ¿Cómo nos vestimos? Así que yo, permítanme una breve introducción. Estuve con un hermano que se llama, un hermano dominicano, Paco Escarramán, que tocó justamente esto en la reunión ahí en Miami. Y él dijo que el cómo, o sea, el cómo nos renovamos, cómo nos despojamos y cómo nos vestimos, era lo que en los versículos siguientes. Ahora vamos a ver si es así o no es así, ¿ya? Donde dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dicen, ni deis lugar al diablo, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje con sus manos. Dice, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y lo que él explicó allí, ¿ya? Que este es el cómo debemos despojarnos, cómo debemos renovarnos y cómo debemos vestirnos. Y dejo aquí para que comentemos. Explicó algo, mira, porque ahí está hablando de que yo vivo una vida de resurrección. ¿Yo me crucifico o Dios me crucificó? Dios me crucificó. Entonces,
Entonces la ese, vida, por eso, la vida de resurrección es una vida nueva. claro, porque el Entonces, Señor, por eso no es la vida mía, es la vida de Cristo. claro, Entonces, yo tengo que vivirla por fe, porque si es por esfuerzo, o sea, si yo dejo de no enojarme, yo tengo que hacer esto, yo hago esto otro, hay un momento, eso es lo que me plantearon en la semana a mí un hermano. Me dice, mira, yo entiendo lo que Dios dice, pero ¿cuándo vamos a poder llegar a ese nivel? Yo le dije, nunca que te estés mirando. Por eso que la escritura dice que, mira, justamente hablamos eso con otro hermano, me decía, hoy día hay una confusión. Las personas creen que ser cristiano es ir a una iglesia, haberse bautizado o leer la Biblia. ¿Qué es ser cristiano? ¿Viste? Entonces uno dice, bueno, yo me convertí, pero no hay una transformación en las vidas, porque dicen, yo no puedo, esto que Dios dice es imposible. Y claro que es imposible, porque tiene que hacerlo Dios, po, así como Él me crucificó. Yo me crucifico en términos de fe, pero no de esfuerzo. Si es la vida de Cristo. Mira, cuando dice por ahí, ¿cómo vamos a salir vencedores de esto? Dice, somos más que vencedores. Dice, sí, pero por medio de aquel, no es por medio del esfuerzo nuestro, no es nuestra devoción, nuestra piedad, no es eso. Es aprender a vivir por medio de él. En Apocalipsis ese es el punto de todas las iglesias. Jesús quiere ver la vida de él, la vida de Dios, la vida del claro, Espíritu. Mira, fíjate, donde tú terminaste, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, el 5.1. Pero en el 2 dice el cómo. Dice, andad en amor. Entonces uno cree que eso es andar como queriendo a las personas. Pero andar en amor es andar en Dios. Como decía el hermano Fare antes que grabáramos, que estábamos hablando de otra cosa, y decía, cuando vino el Espíritu, vino Dios a nosotros y nosotros fuimos llevados a Dios. Si Dios es amor, no nosotros. claro. Y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Eso está en Romanos capítulo 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que derramó? Derramó la vida, derramó la vida de Cristo. Y por eso dice, andad en Cristo, o andad en amor, o andad en el Espíritu. ¿Y cómo? Como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Dice, se entregó a sí mismo. El problema es ese. A Dios como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Si nosotros lo que Dios quiere, en el fondo, es un proceso, una transformación. Claro. Mira, Jesucristo lo dijo en Marcos 4. Marcos capítulo 4, lo dijo en tipología. Marcos capítulo 4. Porque justamente el problema que yo vi en el mes que me planteaban, porque la mayoría de los hermanos es eso. O sea, están haciendo un esfuerzo por ser transformados o por vivir una vida diferente. Pero es imposible, pues ese es Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. En cambio, el capítulo 8 es el de nosotros. Pon tu mente en las cosas del Espíritu, piensa como en el fondo como Dios piensa y Dios te va mostrando que la vida se va manifestando. Si el lugar de nosotros, como en el viejo hombre, es la tumba, o sea, no ya yo, nada, nada que venga de mí, hay que esperar que venga de Cristo. Entonces aquí en el capítulo 4 de Marcos está hablando de la vid perdón, del sembrador. El sembrador salió a sembrar, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí está. Sí, 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 sí. Ya. Y entonces dice que una parte cayó en pedregal, en el versículo 5, en el 6 salió el sol, otra parte cayó entre espinos, ¿cierto? Y otra parte, aquí está, supongamos que efectivamente somos creyentes, que es lo que me decían unas hermanas. Yo llevaba años creyendo que con ser salva era suficiente. O sea, ya soy salva, ¿qué más? Estoy esperando que venga el Señor en el arrebatamiento. Entonces, mira lo que dice aquí. Otra parte cayó en tierra buena y daba fruto. Mira lo primero. Primero, brota. Segundo, crece. Y tercero, produce el fruto. Ese es el camino de los creyentes. ¿Te acuerdas?
el versículo 17 de Juan, en que en la oración de Jesús, lo primero que ora para que tengan vida, es porque yo les voy a dar la vida, ¿cierto? La segunda dice, Padre, santifícalo en tu verdad. Y lo tercero, para que vean mi gloria. ¿Ve? Entonces aquí está. ¿Ves por qué? Porque dice que hay unas que brotaron. ¿Ya? Dice en el versículo 18, otros son los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa. Había brotado, había crecido, pero no dio fruto. ¿Te fijas? Sí, había crecido y no dio fruto. Fíjate, se ahogó. En 1 Timoteo, yo lo delego eso como comentario nomás porque después podemos seguir. En 1 Timoteo le dice, esto está en 1 Timoteo 6, 8, dice que si tenemos sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en ruina. Cuando nos hunden nos ahogamos, nos hundimos. Entonces, el dinero, ¿viste? Entonces, por eso dice aquí justamente que había germinado, había crecido, pero se ahogó y no dio fruto. ¿Ves? Entonces, por ahí tenemos que ir nosotros, a aprender de los hermanos que tiene que ver con una entrega de fe para que Él haga la obra, no yo. Sí, el apóstol Pablo dijo, por gracia soy lo que soy, por gracia hacía lo que hacía, por gracia sabía lo que sabía. Y por eso que dice, ya no vivo yo. Pero los hermanos entonces le damos un listado de las cosas que Dios quiere que hagamos, sin decirle que tenemos que aferrarnos a lo que tenemos ya. Porque en el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios nos dice todo lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado. Para que en el capítulo 4 dice, mira, esto es lo que se espera que aparezca. Pero para mí la clave es esa. Dice que seamos imitadores de Dios Como hijos y andad en amor. Ese es el camino de Cristo. Por eso que Él es el autor y consumador de la fe. La fe verdadera es la fe de Cristo. Y la fe de Cristo es una fe en el amor del Padre. Hay un texto que está ahí en el capítulo 12, versos 23 y 24 y 25 de Juan 12, 23 al 25 dice... Espérate un poquito. ¿Ya? Cuando el Señor le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Y creo que no me estoy alejando del tema, sino que cuando el Señor habla del grano, el grano que cae, que muere, para llevar fruto. Nosotros hemos muerto con el Señor y el Señor nos da vida. Nos da vida y la vida nuestra está en Él. Porque nosotros, lo que dice ahí en Isaías, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de Él. Nosotros somos el fruto de Él. Yo lo entiendo de esa manera. Y solamente en Él, permaneciendo en Él, vamos a poder vivir su vida. Porque estamos arraigados a Él. Porque ya no tenemos. Si No, por eso, es que ese es el problema. Los hermanos creen que ahora tienen
una vida nueva, pero la están viviendo en la carne, por la mente. Claro. Y por eso que se esfuerzan y hacen esto, hacen lo otro, y van y van a todas las reuniones, etcétera. Y ven que es imposible porque su mal genio sigue, su impaciencia sigue durante años y años, no hay ninguna transformación. Entonces, en el fondo la escritura habla de eso. Si no hay una transformación, una metamorfosis que dice la Biblia, ¿cierto? Hay algo que yo aprendí en estos días, que me mostró el Señor, de que la sangre no nos cambia. Es la cruz la que nos cambia. Porque en la cruz morimos. Y ahí nosotros tenemos, cuando el Señor resucita, es que tenemos la nueva vida. Porque morimos con Él y resucitamos con Él. Es que la sangre te limpia, Me limpia, pero no me cambia. pero también te da la vida. Si la Sí, vida está en la sangre. ya, Sí, ¿puede decir algo aquí, entrar en esto entre los dos? Sí. Ser el mediador que mire a este lado. En la muerte del Señor morimos y fuimos enterrados. La idea en la enseñanza hoy, y hace años también estaba la enseñanza, usted habla con un cristiano y cuando se aprieta, las cosas espirituales empiezan a entrar, rápidamente te brinca y te dice, yo estoy lavado en la sangre de Cristo. Si estás lavado en la sangre de Cristo, usted ya no existe. ¿Entiende? No existe. Sí. Terminó Amén. de existir. Se acabó. ¿Qué sangre hablando? No te va a hacer nada. Oh, si estoy resucitado con él, es diferente asunto. Porque el viejo hombre es transparente de producir lo que está dentro. Y el nuevo hombre también transparente de producir que tiene adentro. Aflicción, contradicción. Ahora, Adán cuando fue creado, Dios quiere que él sea transparente para que Dios aparece en medio de él. Entonces, él estuvo un poco lento hasta que vino Satanás y lo engañó a ella y a él. Él no fue engañado, él fue entregado. Muy bien. El asunto, desde aquel momento, Satanás vino a existir en el hombre. El hombre ya es transparente, produciendo lo que miedo, apartar de Dios, esconder de Dios, desnudo, no tiene nada que puede ofrecer. Todo es contrario a la voluntad y la benignidad de Dios. Entonces, cuando vino Cristo, vino el otro hombre, el Señor del cielo. Ahora, también transparente, pudimos ver a Dios tal como Él es en el Señor Jesús. El que ve a mí, vio al Padre. Otra palabra el Señor dijo, eso dice en 14, hablando con Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. El que me ve a mí, vio a Dios en su total. Entonces, si es el asunto así, vamos a venir a nosotros. Ahora el Señor hizo todo eso en la obra de la cruz y resurrección de la tumba, de la muerte, es para darnos el nuevo hombre, el hijo que es transparente. Éramos el hijo de Adán, también éramos transparentes. Y ahora, como estamos viviendo en este cuerpo, con la dificultad que estamos viviendo, porque vemos mucha dificultad, porque estamos en este cuerpo. Ahora, ¿y cómo voy a yo desnudarme? Porque yo fui desnudado sobre la cruz. Y Dios me enterró. Dios me crucificó y Dios me enterró. Pero mi rebelioso corazón no está bien transformado por la enseñanza defectiva que me dieron cuando yo era nuevo en la fe.
Todos nosotros pasamos en eso. No es algo nuevo, todavía está continuando. Y cuando usted habla un poco de espiritual, algo espiritual de la mente del Señor en la palabra de Dios, te resisten y te dicen, no, yo estoy lavado en la sangre del Señor, yo voy al cielo. Pero yo estoy en el cielo ahora, yo no necesito ir al cielo para ver al Señor. Si las dos escrituras tan importantes, si alguien está en Cristo, para aquí no va. Entonces, si va a Romanos 8, si Cristo está en nosotros, y Cristo está en ti, el cuerpo muerto, tu humanidad muerta. Pero mire, si mi humanidad muerta no es físicamente, sino moral. El hombre interior es hombre moral. Adán, su moralidad probó quién es él. Y ahora Cristo, su moralidad probó quién es él. Cada uno diferente del otro. Uno terrenal y otro celestial. Y tú y yo, mi querido oyente, somos espirituales, celestiales. No puede estar la carne en Cristo. No puede existir. Si no, el nuevo hombre puede estar, porque el nuevo hombre es el Señor del cielo. El segundo hombre no es el último Adán. El último Adán es diferente historia, resucitado. Pero porque quiere decir que no más Adán, no más carnal, no más física, solamente en el espíritu, Pero tenemos cuerpo. Todavía no está transformado. Este cuerpo es terrible. Porque todavía tiene las 5 facultades, ¿cierto? Sentido, ver, oír. Bueno, voy a irme con todo eso. Voy a parar a ver qué dicen los hermanos. La transparencia. Yo me quedo con lo que él dice, fundamentalmente para mí la transparencia. Porque en el fondo todo esto de la transformación del hombre, de que aparezca el nuevo hombre, ¿cierto? No el hombre religioso, porque en el fondo debe haber una transformación, como dijo Jesús, que ya lo vimos, ¿cierto? No solo que haya brotado la semilla. Me remito a lo que leíste tú, Patricio. De cierto os digo, en Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces ya ese es un hecho. Volvió como semilla, el sembrador salió a sembrar, que es el Padre, la semilla que es Cristo en los corazones de la tierra, ¿cierto? De nosotros. Y ahí mira lo que dice después. El que ama su vida o su alma, esa es la cosa de nosotros. La tiene que perder, dice. Y el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para vida eterna. El que aborrece su vida. Por eso Jesús dijo, el que no aborrece a su padre, a su madre, más que... ¿Te acuerdas? En Lucas... Mira, en Lucas 14 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, estoy en Lucas 14:25, si alguno viene a mí, mira, primero, si alguno viene a mí, dice, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo entiendo que no es un problema de la salvación, que es por gracia, es el discipulado, o sea, el que yo me entrego para que haya una transformación. Por eso dice, y el que no lleva su cruz, que es lo que está diciendo el hermano Fares, el que no vive muerto en el fondo, no ya yo, como decía el apóstol Pablo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, o sea, no se puede, dice Jesús. Y por eso después dice, ¿quién de vosotros cuando quiere edificar una torre y da 2 ejemplos, ¿cierto? Pero siempre está marcando la cruz ahí, ¿ya? En el 33 está concluyendo, así pues, dice, cualquiera de vosotros, y nos incluye a los que estamos en esta reunión, pues, que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, todo lo que nosotros creemos que tenemos algo de bueno en la carne, que le pueda servir a Dios, hay que renunciar a todo eso.
Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos presentamos a Él en sacrificio vivo. Mira, lo hablábamos por otra razón con el hermano Fares, y yo le decía, mira, en Levítico yo veo eso. Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, es un proceso de Cristo. El holocausto, ¿cierto? Y viene después la ofrenda de paz y después la ofrenda del pecado. Porque Cristo primero vivió una vida de santidad, aunque también creció y se fortaleció, vivió una vida de santidad. Y después murió. Pero nosotros al revés, pues. Primero morimos para después vivir la vida de santidad. ¿Ves? El primero se presenta el holocausto, que es una ofrenda completa por amor al Padre, porque por eso es la fe de Cristo. Él nos mostró que tenía una fe tan grande en el amor del Padre, que él toda su voluntad estaba sometida al Padre. Y el problema de nosotros es ese. Nosotros conocemos muy poco del amor, de ese amor tan grande. Tenemos un amor muy grande todavía por nosotros mismos. Por eso la mayoría usamos la buena relación con Dios para no tener dificultades. Entonces, eso es lo que yo veo. Nosotros morimos y se produce un proceso de crecimiento para que aparezca justamente como transparencia, aparezca el Señor. Porque entonces, por eso que el para qué, alguien preguntó, bueno, ¿y para qué todo esto? Si ya soy salvo, ¿para qué? Es para la gloria de Dios, porque Dios quiere hacerse visible. Sí, hay mucha gente que te dice yo soy salvo, ok. Está bien, están salvos, no es que no están salvos, porque ellos no salvaron a sí mismos. Claro. No es mi opinión y mi deseo y mi libertad me salvó. Él me salvó de acuerdo a su gran misericordia. Yo no tuve nada en eso, ni se puede. Entonces, pero la cosa es, Cristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría. La sabiduría tan divina, esta sabiduría de Dios, tan profunda, que nadie la puede alcanzar, ni se puede medir, pero puede vivir en ella. ¿Qué es? Dios me destruyó a mí completamente en la persona de su Hijo Jesús. Mire, estaba pensando yo que el Señor cargó su cruz. Cargó la cruz, cargó la maldición primero. Rechazado, juzgado por los religiosos primero. Oyeron que Él es el Hijo de Dios y Él viene sobre la nube de la gloria. No, es blasfemia. ¿Qué merece? Muerte. Está bien, ya está la muerte. Fue rechazado por rey, rechazado como Señor por los gentiles y los reyes del mundo. Está bien. Ahora cargó su cruz, cargó la maldición que pertenece a mí y a cada hombre. Y no solamente la cargó, sino fue crucificado sobre ella y levantado como levantó Moisés la serpiente en el desierto. El Señor habló en 3:14 a Nicodemos. Entonces, lo que quiere decir, lo que es transparente de maldición que existe en mí fue crucificado y yo también fui crucificado. Yo no puedo ser independiente de Cristo. Cuando uno dice, sabe una cosa, cuando uno dice yo estoy salvo, estoy lavado en la sangre de Cristo, es porque no es muy profundo el hombre. El hermano no es profundo, él es salvo, pero no es profundo. El profundo, el hermano profundo, él te dice, ya paré, ya no existo yo más. Ya no existo. Cristo murió, yo terminé. Dios me juzgó, me puso sobre la cruz en la persona de su Hijo. No es cuando resucitó, él me puso en él. No. Si no muero con él, no resucito con él. La semilla cayó. Estamos hablando de la semilla, Juan 12:24. Cayó la semilla, murió, resucitó. Si no muere con él, no puede resucitarse con él. Si no acepta que Dios te pone a morir con él,
sobre la cruz, entonces es una religión diferente, es religión, no tiene que ver nada con Dios. Hay muchos hoy y todavía está creciendo, está saliendo más algo nuevo, todo eso, pero el Señor conoce los de él. Y todo aquellos que aman el nombre del Señor Jesús apartará de la iniquidad. Quiere decir desnudar, tirar a este hombre donde pertenece. A diario, repetimos Romanos 12. A diario ponerla al lado, porque es un torpe. Usarlo, que el nuevo hombre puede usar mi cuerpo. Porque el nuevo hombre es moral y el viejo hombre es moral. Mi cuerpo es el espejo que ofrece, o el vidrio, vamos a decir. ¿Qué está atrás del vidrio, de la ventana que hay? Si el hijo está, tiene que ser visto. Tiene que ser visto, no se puede esconder. Mire, ¿quién puede esconder el sol? A diario sale. Ni le puede parar, sale. No hay criatura que puede parar. Las nubes puede ser por unos poco tiempo, pero el sol sale continuamente, 24 horas el sol sobre la tierra. ¿Y cuántos mil años ya? Y todavía. Y así es. Así es. El nuevo hombre es el sol. Vamos a decir típicamente hablando, pero el Señor es la luz del mundo. La luz del mundo. La luz, Dios es luz, en él no hay tiniebla alguna. Es el Señor Jesús. Nadie puede ver una tiniebla en él. Llamó a los judíos, lo crucificaron no porque le encontraron falta en él. No. Él llamó, él dijo, ¿quién de ustedes me encuentra en mí alguna falta? No, ninguno, no hubo. Es porque ¿quién es él? Porque eres transparente y no quieren ver a ningún transparente. Y también yo tengo que ofrecer a diario, porque si no lo ofrezco a diario, toma ventaja del nuevo hombre. El viejo hombre está esperando, como dice en los salmos, habla mucho de este viejo hombre. Se esconde en una esquina, está debajo de un árbol, tomando la oportunidad a ver si tira un aro. Es el viejo hombre. No tiene que ver nada con el diablo. Mira, el diablo es derrotado. El diablo no puede ir a acusarte. ¿A quién va a acusar? ¿Con quién? ¿Con Cristo que derrotó a él? Él no puede ver a Cristo, no quiere verlo. ¿Lo va a ver recordarse de su derrota? No puede. Entonces, mi querido hermanos, esto es importante para mí aprender y para nosotros aprendemos. Tenemos que aprender a diario. El cristiano que dice, yo he llegado como dice, el punto del árbol, del monte o de la montaña es el punto, ¿cómo le llaman? Hay una palabra especial. Bueno, ya he olvidado. No ha llegado a ninguna parte. Usted y yo, nosotros los hermanos, nosotros iremos, como dice el apóstol Pablo en capítulo 12 de Hebreo, nosotros llegamos al monte de Sión. No tiene pico. El monte de Sión no tiene pico. Vengamos al monte de Sión, a la iglesia del Dios viviente, la ciudad del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Aquí el espíritu en el cristianismo no tenemos nada de figura. Dice, pues esa es una figura, ninguna figura. Nuestro cuerpo todos no es mío solo y ustedes no.
No puedo yo clamar que yo tengo el Espíritu, yo soy el templo, ninguno de eso. Todos nosotros es un templo. Todos nosotros un pan. 10, Corintios 10 y el verso 16. Todos nosotros es un pan. Volvemos al pan. Un cuerpo. Cristo. Cristo bendito. Eso es lo que es. Pues, Cristo es Sión. Cristo es el pan. Cristo es la vida. Entonces, por eso dice que nos hemos acercado como dice ahí en el 22 que lo nombró, no, habéis venido, dice, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la asamblea festiva de millones de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Entonces, ese es el propósito. Entonces, nosotros en Efesios, que hemos estado tanto en Efesios 2 dice que en el fondo, dice en Efesios 2:11, dice, está hablando sobre que en el 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, dice el apóstol Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, mire, dice, el evangelio o la buena noticia de las inescrutables riquezas de Cristo. Riquezas de Cristo. Por eso que nosotros, en la medida que es, como decía el hermano, bueno, como dice la Escritura, yo muerto, no tengo nada que ofrecer a Dios. Porque las riquezas que yo le ofrezco a Dios son las que Él me da en Cristo. Por eso dice, las inescrutables, o sea, no hay cómo escrutarlas, las riquezas de Cristo. Y dice, y de iluminar a todos cual sea la administración del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. ¿Y para qué dice? Aquí está el para qué, de nuestra transformación, de nuestro crecimiento, de nuestra madurez. Como decía el hermano, en el fondo es crecer. En el fondo la mayoría uno los ve los hermanos que dice, yo estoy listo, soy salvo, ¿no? Pero son niños. Entonces la idea es que Dios quiere que seamos maduros, hombres maduros. Entonces dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, hoy, dada a conocer por medio de la iglesia, y aquí está, voy a tocar esto también después un poquito, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme, y aquí está, en el 11, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos osadía o acceso con confianza o en confianza por medio de la fe de Él, por el cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Entonces, lo que nos cuesta entender, porque estamos en una época de individualismo, es que en el versículo 10 dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces, somos el templo, pero como cuerpo. Cada uno de nosotros sí, pero somos cada uno una piedra viva de ese templo. Entonces nos cuesta entender que este es un propósito de que Dios, el propósito eterno, es Dios quiere darse a conocer, tal como dice aquí. En el fondo, a los principados y potestades, o sea, quiere darse a conocer a la creación entera. Se dio a conocer, como dice, Cristo era la imagen del Dios invisible. La iglesia es la imagen de Cristo, pero no cada uno de nosotros en particular. En la medida en que cada uno va creciendo por amor al Señor y por amor a los hermanos, nos vamos entregando en sacrificio vivo para que Él nos use. ¿Por qué? Porque dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente. Eso lo dice un poco más adelante. Dice, todo el cuerpo bien ajustado y trabado entre sí, en el 4:16, por todas las junturas, todas, que se ayudan mutuamente según la actividad o según la energía o el propósito, ¿cierto? Adecuado de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, esta es una cosa corporativa, es un cuerpo en que
yo dependo de los hermanos y los hermanos también dependen de mí. O sea, hay una común unión. ¿Pero para qué? Dice, para el propósito eterno que llevó a cabo, no que dice que lo está llevando a cabo. Nosotros estamos viendo poco a poco ese cumplimiento, pero para Dios ya lo llevó a cabo. ¿Dónde? En Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso que el propósito eterno de Dios es en Cristo Jesús, es en la Nueva Jerusalén. Y nosotros nos tomó y nos llevó ahí. Pero no es que está haciéndolo en nosotros, sino nos lleva a ese propósito, por la fe. ¿Ve? Por eso dice que en el 12, en quien tenemos libre acceso o osadía o confianza, dice, por medio, en el original dice, de la fe de Él, es por medio de la fe de Cristo. La fe de Cristo, por eso que el Levítico, que lo hablamos delante, en el capítulo 1 del Levítico muestra el holocausto, que es una entrega completa. En ese holocausto era completamente de Dios. Completamente. Los sacerdotes ahí no comían, comían de los otros dos sacrificios, pero no comían de eso. Era completamente para Dios, Cristo. Entonces, esa entrega de amor, yo vivo, decía, para la voluntad de Dios, yo no vivo para mi propia voluntad, no que no tuviera voluntad propia. Él tenía su voluntad humana, pero él la sometió completamente. Él vivió crucificado desde el punto de vista de lo que es el negarse a sí mismo. Por eso que ese es el nuevo hombre. Por eso dice, es la fe de Cristo. Por lo cual dice, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, dice el apóstol Pablo. Entonces, y después dice, él ora de rodillas, dice en el capítulo 3 de Efesios, dice, ¿para qué ora? Dice, para que os dé. Mire, Dios nos dé, como decía el hermano delante, que está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Cristo nos fue hecho de parte de Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. O sea, en el fondo está diciendo, mira, todo lo que necesitas para este crecimiento, para esta transformación, Dios te lo dio en Cristo. No lo tomes de ti, tómalo de Cristo. ¿Ya? Entonces por eso dice, para que os dé, ve, no lo ganamos, es un regalo. Nos dé, dice, conforme a las riquezas de su gloria, o sea, las riquezas de Dios, inescrutables, inmensas. ¿Qué dice que nos dé? El ser vigorizados con poder en el hombre interior, por medio de su espíritu. Aquí el yo no tiene cuento, nada. Es el hombre interior, el nuevo hombre, y es por medio del espíritu. ¿Y para qué dice? Para que habite Cristo, por medio de la fe. Mire, por medio de la fe. No es por medio de tu esfuerzo, tu entrega o tu devoción o tu piedad. No, no, es por medio de la fe. ¿Dónde tiene que habitar? Dice, en vuestros corazones. No que no tengamos la vida, es que Cristo sea la vida, Él sea la vida, que Él habite. Como una vez lo hablamos, creo. Una cosa es que yo lo tenga en mi casa, pero lo tenga dentro de un closet o en una pieza encerrado. Otra cosa es que Él habite y Él disponga en la casa. ¿Ya? En vuestros corazones, a fin de que, mire, la finalidad de que por medio de la fe habite, dice, es que seamos arraigados en esta tierra nueva, en la nueva Jerusalén, y cimentados en amor, ya que lo vimos delante. El amor es, Dios es amor, cimentados en Dios. ¿Para qué? Dice en el 18, para que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, ve, ahí está la iglesia entera, la unidad, el cuerpo, ¿ya? La compañía, todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Mire, esto en Génesis capítulo 13 es lo mismo de Abraham, porque nosotros en tipología somos como Abraham. Dios nos sacó de una tierra para llevarnos a otra tierra. Y Abraham lo lleva a un monte, ¿cierto? Para que le diga, mira, mira el sur, mira el norte, todo lo que ves. Aquí está diciendo lo mismo. Cuando crezcamos, ¿cierto? Por medio de la fe, ¿cierto? Seamos capaces, porque ve, la mayoría todavía no somos capaces de comprender con todos los hermanos, incluso los que son niños en la fe, que vayan creciendo, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. Y aquí viene un para qué, ve, para que seáis llenados. ¿Y hasta dónde tengo que ser llenado? Dice,
hasta toda la plenitud de Dios. Ese es el propósito, ese es el para qué. Ese es lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, pero lo hace Él. Por eso en el 20 dice, y a aquel, es una exclamación de oración de alabanza, y a aquel, no nosotros, que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros, dentro de nosotros. ¿Ve? Hay un poder dentro de nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es una obra de gracia de principio a fin. ¿Y nosotros qué hacemos? Dice entonces, alabanza y adoración. Por eso que todo parte con la fe y después va aumentando a la confianza, que es la santificación, para entrar en un holocausto, que es el final. Nosotros todos teníamos que llegar a ese nivel de presentarnos en sacrificio vivo, o como dice Primera de Juan, ¿cierto? Que Primera de Juan está escribiendo después que ya habían pasado muchas cosas, habían muerto todos los apóstoles. Vean el contexto de lo que es Primera de Juan. En Primera de Juan 3:16, que es parecido a Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, dice, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces eso decimos, amén, decimos todo. Bueno, dicen, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Es una entrega. Entonces nosotros también deberíamos llegar a lo mismo. Como el Levítico, el capítulo 3, el sacrificio por el pecado, yo lo tengo, soy salvo. Y después, capítulo 2, la alimentación con el pan de harina, entonces yo me alimento de Cristo para crecer. ¿Y cómo termino en el capítulo 1? Al revés. En el capítulo 1, el holocausto. Me presento en sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque yo creo que es un hecho de Dios que Él me crucificó. Yo me terminé, no cuento, no trato de mejorarme, tampoco me miro, que ese es el gran error de nosotros. Nos miramos a ver qué tanto hemos avanzado. Eso quería plantear. Don César se fue, parece. No está, Parece, César. sí, cerrado está. Es que está en unas reuniones. De reunión abajo. Ah, puede ser, sí. Vino. Buenos días, hermano. Hola, Edwin. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Aquí. Sí. Perdón por la ausencia. Una pregunta, pero no sabe el hermano que dijo. De que la sangre no nos cambia. La sangre de Cristo no nos cambia, pero sí nos limpia. Pero esa transformación de ser limpiados, desde ahí pienso que parte un cambio. Cuando usted está, por ejemplo, literalmente si está sucio y se lava, ya hay un cambio. Entonces creo que lo que yo pienso, ¿verdad? Que es de ahí se parte de la sangre. Después podemos ver la cruz, ¿verdad? Después podemos ver la cruz, que somos crucificados. Pero el primer mandamiento, el primer paso que hay que dar es aceptar a Cristo. Y aceptando a Cristo no estamos siendo crucificados, estamos aceptándole a Él. Después de aceptarle, porque por gracia sos salvo, no somos salvos por ser crucificados. Porque si nos ponemos desde el principio, tú vas a ser crucificado para ser salvo, creo que nadie lo haría. Entonces estaba un poco confundido con eso, porque yo digo, lo primero, por gracia somos salvos, por gracia. Entonces, aceptamos a Cristo, que va a ir al paso número 2 de la semilla. La semilla de trigo, dice lo que estamos leyendo en Juan 12:24. Dice, si no muere, no da fruto, ¿verdad? Pero en parte esa semilla ya es fruto, porque de esa semilla podemos hacer el pan. O sea, poniéndolo, no lo estoy llevando adelantándome. Si tenemos la semilla, ¿verdad? La semilla, que es
que digamos, de trigo. ¿Necesitamos la semilla de trigo para hacer el pan? Tú entraste más tarde, ¿cierto? ¿Entraste más tarde? No, estoy desde el principio, desde que empezaron a grabar. Bueno. ¿Y Marcos 4? ¿Viste Marcos 4? También leí Marcos. Te lo leo, por eso mira, dice. Otra parte cayó en tierra buena. Eso es Cristo. La semilla es Cristo. Sí. Cayó en tu corazón. Sí, porque Entonces, estaba hablando de la tierra la que germinó, por ejemplo, la que germinó y no tenía fruto. No, es y que no dice, tenía fruto. es que son tres cosas, dice. Brota, crece y produce fruto. Ok. Entonces el es lo mismo, por eso, el cristiano es igual. Ajá. Crece, primero, claro, cuando recibe la salvación. Ok. O sea, en el fondo germina o brota. Exacto. ¿Ya? Exacto. Y después crece. Correcto. Pero puede ser, ¿cierto?, que las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las restantes cosas entren, ahoguen y se vuelva infructuosa. O sea, si ese es el problema. Y no de fruto. Porque el fruto es Cristo. El fruto... Sí, pero... Espérate un poquito. Mira, el fruto es Dios. Por eso dice, el fruto del Espíritu, ¿qué dice? El fruto del Espíritu es en Cristo. Creo no, que está dice, es amor. Esto en Gálatas, capítulo 5. Gálatas. Fruto del Espíritu es amor. Entonces, esa es la madurez. Okay. Primero se nace, después es un niño, y eso es lo que estamos hablando en el fondo. Que la mayoría, si nosotros nos mantenemos en el viejo hombre, ¿cierto? Pero lo queremos mostrar como que tiene una transformación, porque yo voy a la iglesia, porque ahora hablo más bonito, hablo como creyente, pero no hay una transformación interior. ¿Te vas? No, quería decir algo. Termino aquí, por eso dice, estoy leyendo Gálatas, ¿cierto? Para que diga, cuando el fruto es en la tercera etapa del crecimiento, la madurez, ¿ya? Porque justamente dice en el contexto 5:16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, anda en el nuevo hombre y no satisfaga los deseos, ¿cierto? Es lo mismo que está diciendo en Efesios de otra manera, ¿ya? Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, o sea, lo que decía el hermano Fares, que es cierto, esa es la experiencia de todos nosotros. El viejo hombre está siempre ahí agazapado, esperando para poder manifestarse, para poder luchar contra... Claro, siempre está ahí. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que querramos. Porque nosotros... Y ahí dice lo que es, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros andemos en contiendas, divisiones, envidia, etcétera, andamos en la carne. Y por eso dice, más el fruto del espíritu es amor. Y después viene como una explicación de todas las manifestaciones del amor. Gozo, paz, paciencia. Como decía alguien, el gozo es el amor sonriendo, el amor en calma, el amor paciente, el amor que es amable, el amor que se presenta bondadoso y el amor que es fiel porque cumple todo lo que promete, el amor que es manso, el amor que tiene un dominio propio, o sea, son las manifestaciones, pero siempre es Dios. Pero el amor en Cristo, ¿correcto? Hay que aclarar, el amor en Cristo, porque muchas veces creemos que todo en el amor. Todo es en Cristo. Un momento. No, todo es en Cristo. Déjame decirle algo, ya me llegó el punto. Ya me atacaron. Amor es en Cristo, quiere decir Dios es en Cristo. Claro. Si Cristo sin Dios no es Cristo. Ok. Perdón, hermano César, lo último. Está muy de acuerdo con el hermano Fares cuando dice, el viejo hombre está ahí lo tenemos, en una parte de nuestro cuerpo, ahí está, esperando. Pero no hay que ocuparse, eso es lo que dice la Escritura. Sí. No trates tú de ocuparte de él. Dios se encargó, no me encargo yo. Dios lo crucificó. Por eso dice, conocedores de esto, Romanos capítulo 6, versículo 6, conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue
Romanos 6, léelo. Romanos 6, 6. No Sí. sé qué dice Está tu bien. versión. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso dice. Eso es lo que, claro, entonces por eso que es Ujú. por fe. Por eso que te dice después que así como sabes que Cristo resucitó de los muertos, ya no muere, ¿cierto? Y en el versículo 11 dice, así también vosotros, considérate, dice, muerto al pecado. Es una consideración que tú tienes que hacer. Es un pensamiento que tú tienes que tener, en el fondo, decir, no, yo ya estoy muerto, ¿ves? Pero vivos para Dios, donde dice, en Cristo Jesús, no en la carne. Aunque estoy en la carne, dice el apóstol, pero no milito. Es una cuestión de fe, siempre es de fe. Por eso Hermano, que hay que aprender a mirar aprender a mirar a Cristo nada más. Dime. mire, donde el texto que leímos en el 12:24, Juan Juan. 12:24, dice, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Cuando vemos el grano cayendo en tierra, y quienes hemos tenido la experiencia de sembrar algo, lo que nace de lo que sembramos es idéntico a lo que cayó en tierra. Es idéntico. No tiene otra naturaleza, no tiene otra, como le llaman ahora, si uno hace cuando uno se me fue la palabra. Es que es Cristo mismo, sí, es Cristo mismo. Tiene la misma información genética. Es que es la misma vida. Por eso, pero lo que nace, ahora, si nosotros, cuando alguien ha nacido en Cristo, tiene la vida de Él, tiene todo lo de Él. Por eso dice allí en Romanos 8:29, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que nacimos idénticos a Él por el Espíritu. Nos ha sido dada la vida de Él. Así que ya lo demás, me gustó mucho cuando un hermano me dijo, ya, olvídate de lo de atrás. La vida cuenta de Cristo en adelante, cuando el Señor llegó a nuestro corazón, de ahí en adelante, cuando nacimos en Cristo. Y comenzamos, porque la palabra estar en Cristo es haber entrado en Cristo, es estar dentro de Él, es pertenecer al cuerpo. Dios nos puso ahí. Sí, correcto. Sí, no, tal vez a lo mejor me expresé mal, pero es lo que el Señor ha hecho, es la obra de Dios en nosotros, no hay nada nuestro. Dios nos toma y nos coloca, porque cuando Él dice, nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y el Cordero escogido antes de la fundación del mundo. Y vemos que esto es una obra de antes de la fundación del mundo. Y vemos que el plan o el proyecto de Dios, desde antes de la fundación del mundo es que estamos antes a Él. Y que morir juntamente con Él y resucitar con Él. ¿Se siente el ruido, no? Un poco. Nada, casi nada. El aire acondicionado. Oye, la transformación. Entonces, ¿cómo somos transformados? Muriendo con Él, cuando hemos muerto con Él. No, pero la escritura, ¿dónde dice? En Romanos, en 2 Corintios 3 dice de qué manera Dios hace la transformación. Porque justamente ahí está hablando del gran problema que hay hoy día, la mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. En 2 Corintios, en el 3:6 dice que nos capacitó como ministros o como diáconos o como siervos de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, ¿cierto?
Y más adelante dice que el gran problema de los hermanos que tenían, y hoy día es lo que decía el hermano Fares, que uno habla con alguno y dice, no, a mí la sangre de Cristo me limpió. Y te hablan en términos del Antiguo Testamento, como que yo ya puse la sangre, está muy bien eso. Entonces te liberó de la muerte, está bien, pero ¿saliste de Egipto? ¿Saliste? Ya, ¿recorriste la tierra prometida? ¿Conociste la santidad de Dios? ¿Te santificó? Entra a la tierra prometida y empieza a disfrutar a Cristo. Está lleno de enemigos en la tierra, pero Cristo te va a dar la victoria. Entonces, por eso dice, en el 14, en el 3.14, para ver el contexto, sus pensamientos, aquí habla de los creyentes hoy día, que está, tú lo puedes ver en todos lados. Nosotros cuando hemos andado en algunas congregaciones ya lo conocemos esto. Sus pensamientos se embotaron o se endurecieron, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda un velo, el velo de Moisés que estaba puesto, el cual desaparece o queda abolido en Cristo, dice. Queda abolido en Cristo, en espíritu, en Cristo en la fe. Pero en el 15, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, mire dónde está, dice, en el corazón de ellos. Entonces es en el corazón de los hermanos. Es un corazón, no dice que no sean creyentes, pero está puesto, tienen un velo. Pero en el 16 dice, más siempre. Mire, dice siempre, por eso que hay que darle ánimo a todos los hermanos, y no importa que todavía sea un niño en la fe, aunque lleve años, no dice, no se desanimen, porque dice que siempre que alguno se convierte o se vuelve al Señor, el velo se quita. O sea, yo hoy día me vuelvo al Señor y digo, Señor, quita tú el velo, por favor quiero verte, porque ese es el punto. Ese es el punto de la Odisea. Le dice que creen que están listos, dice, pero están ciegos. Entonces en el 17 dice, ahora bien, conclusión, ahora bien, el Señor es el Espíritu. Mire, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para ver, en el fondo, libertad para conocer. Y todos nosotros, mira, aquí está la iglesia. No es cada uno así en particular, sino que la idea es que todos veamos lo mismo y miremos lo mismo, para no tener pelea justamente, porque estamos mirando al mismo Señor. Y todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen, lo que tú decías, pues, ¿ves? Para que el mismo trigo se vea al mismo trigo, se vea la misma semilla, se vea a la misma persona, a Cristo, ¿ves? Pero dice, vamos siendo transformados, no dice que yo me transformo, sino que el Espíritu hace eso, el Espíritu vivificante, la vida nueva. Y ahí podremos decir lo que dice Edwin, la sangre también, pues cuando entró, es en simbología, también entró a tu corazón como vida, es la vida nueva. ¿Ves? Esa vida es la que se empieza a desarrollar. Vamos siendo transformados de gloria en gloria a la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor, dice. O el Señor del Espíritu, dice en otra. Entonces, ¿cómo es la transformación? Cuando miramos. ¿Y cuándo miramos? Cuando vemos. Entonces, lo primero que hay que pedir al Señor es, Señor, yo quiero verte. Acuérdate, en el principio dice, quiero ver a Jesús, le dijo. Si ese es el problema, nosotros vemos religión, actividades, liturgias, vestimenta, un montón de cosas, pero ver al Señor es otra cosa. Ahí produce la transformación. Ese es el problema de la Odisea. Tienen la letra, como dice aquí, lleno de letras, pero la letra mata, dice, el Espíritu es el que vivifica. Y aquí está diciendo cómo vivifica. Y por eso que en Hebreos capítulo 12 les dice que tengan cuidado con la incredulidad, ¿cierto? Porque para poner los ojos en Jesús, ¿ve? Y entonces Dios me va a disciplinar, dice, para poder participar de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Está hablando de ahora, de cómo yo lo veo para poder ser transformado. Por eso dice en el 18, todos nosotros mirando, es porque vemos con el corazón, a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor. Vamos siendo transformados. ¿Ve? En el 4.6, un poquito más adelante, dice, en el 4.6, miren lo que dice en el 4.6. Dios, ¿por qué Dios dice? Que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció
Ya, ve, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Y para qué dice? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Dónde? Dice, en la faz de Jesucristo o en el rostro de Jesucristo. Pero dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. O sea, estamos en la carne. Eso dice la Escritura. Yo miro cuando le pido al Señor que me saque la vista, como el ciego. El Señor le sacó la vista al ciego y que hicieron los religiosos de ese tiempo, echaron de la congregación al ciego. Pero Jesús lo buscó afuera, cuando ya estaba fuera de la congregación, ¿cierto? Y ahí se manifestó a él quién era. Y lo adoró, dice, lo adoró. Eso está en Juan capítulo 9. Hermano, una consulta justo a ese punto de Corintios 3:18. La figura es, porque está, ¿cierto?, por la fe invitando muchas veces la Escritura a mirar al Señor, puesto los ojos en Jesús. Y en el fondo es, dice, mirando como en un espejo. En un espejo uno se ve a sí mismo, en realidad. Pero lo que entiendo yo que él dice, no, miremos a Jesús. O sea, la vista en él, en realidad, no en el viejo hombre, sino en el nuevo, porque si miramos un espejo, ¿cierto?, es para vernos a nosotros mismos. ¿Mm? No sé si se entiende mi pregunta. Ahora, voy a decir algo. Empezamos antes. ¿Por qué? Preguntan a ti mismo y racional en tu propio pensamiento. Claro, por el espíritu, no es de nuestra humanidad, de manera de pensar. ¿Por qué el apóstol Pablo? Y no porque él quiso, sino el Espíritu quiso, que él habla de la copa antes del pan en el 10, capítulo 10, la primera de Corintios, y cuando él se fue al otro capítulo, presentó el caso exacto. El pan primero y después la copa. Pero aquí fue diferente. La copa primero y después el pan. Ahora, por ejemplo, si un hermano se levanta mañana en la cena y coge la copa primero, ¿qué ustedes van a hacer con él? Claro que él es en un error. El pan es primero. Pero aquí nos está hablando la copa de bendición, porque el Señor tomó la copa de maldición que es mía y su sangre derramó para cubrir mis pecados. Ese me habla, hermano y hermanas, esto cuanto en Levíticos capítulo 4, cuanto el sacerdote hace un pecado, coge un becerro grande más que él. El asunto, el becerro es grande, más pesado y más de tamaño. Y la sangre, mucha sangre. Coge la sangre y entra al santuario dentro. No es el lugar santísimo, sino el lugar donde está la lámpara y donde está la mesa. Y ahí rocia al velo 7 veces. La primera vez que se oye de la sangre rociada 7 veces aquí, en la copa de bendición. Se hizo bendición para él, entró donde está la bendición, con la sangre que él cometió error y pecado. Y cuánto él derogó a aquel becerro, poniendo la mano sobre el becerro. ¿Qué sintió por este becerro? Que no hizo nada, es inocente, es mi error. Entonces vamos a decir, la copa de bendición te trae a un lugar santo. Pero el pan que partir, usted está partiendo de un pan, un solo pan. Es el cuerpo. Usted partió para unirse. No es partió para apartarse. Partió, cogió parte de lo que es uno, de la unidad. Cogiste parte. Tú eres un miembro de esta unidad que es el cuerpo del Señor. Cogiste parte. Tú eres miembro. Quiere decir, tú eres un dedo. Vamos a hacer, yo soy una uña. Hablando físicamente, pero lo que es espiritual, en lo moral, tenemos nosotros el pan,
en este capítulo de 10. Es necesario tener tu parte. Ahora, cuando estamos en la cena, ¿qué estamos haciendo? Este verso para mí, verso 17 de la segunda de Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí libertad. Ahí está la libertad. ¿Qué libertad? ¿Yo tengo libertad? No, no, no. La libertad del Espíritu, porque la ley, Romano 8, la ley del Espíritu de Cristo me ha librado. Ahí viene la libertad. Me ha librado. Aquí está la libertad, la misma libertad. Entonces, por tanto, nosotros todos mirando la cara descubierta con como en un espejo, la gloria del Señor. Cuando usted siente, yo digo eso porque no es para traer problema, es el asunto así. Tú estás en la cena, estás mirando uno al otro y la mesa en el medio, y usted está mirando uno al otro. ¿Qué está mirando? Usted está mirando a este hermano o a aquella hermana. Usted quiere mirar la gloria del Señor en ellos. Tú estás anticipando. Yo no he visto la gloria del Señor, pero yo voy a verla por medio de este Espíritu que me dio la libertad de poder entrar a un lugar que no tengo derecho. Ahora tengo el derecho. Me dio el derecho del Espíritu mismo, porque Él vino de aquel lugar para darme el derecho a estar en aquel lugar en Cristo el Señor Jesús. Entonces, por tanto, nosotros todos miramos. Estamos mirando a la cena, pero que también estamos mirando uno al otro. Estamos mirando ver la gloria del Señor. Anticipar. Yo no voy a irme al cielo para tener sorpresa de ver la gloria del Señor. Lo estoy mirando ahora en ustedes, estoy mirando en este pantalla. Cada uno lo miro la cara porque son creyentes. El Espíritu está en usted. Entonces, mi espíritu, el Espíritu del Señor que está en mí, el hombre nuevo, está mirando al Espíritu del Señor que está en ti, que está el hombre nuevo. No estoy mirando la cara de los ojos, el pelo y el viejez que tengo en mi cara. No, estoy mirando lo moral dentro de usted, porque tenemos que pensar y practicar que somos transparentes. Yo estoy mirando la gloria del Señor porque tú eres transparente. Y porque el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor me fortalece y me da el poder de ver en ti la gloria del Señor. Por eso que la cena del Señor es importante para el creyente y para el cuerpo, porque yo solo no puedo hacer la cena. Qué bonito. Si no puedo, tengo que unirme con los creyentes alrededor de mí, que están de acuerdo en eso. Bueno, yo veo lo de Iván, que preguntó sobre el espejo. Lo que pasa es que lo que yo entiendo es que en ese tiempo los espejos no son como los de hoy. No existía el espejo de hoy. Era un metal que era pulido. Entonces tú veías pero borroso. Sí. Entonces lo que yo entiendo es que te dice, y todos nosotros mirando borrosamente la gloria del Señor. O sea, no la vemos claramente. La vemos, por decirte, por lo menos en mi experiencia, es como a chispazos. O sea, de repente sí, de repente no. No es que estemos, eso lo entiendo yo. Pero vamos siendo transformados. Aunque veas la gloria del Señor una vez al mes o cada vez una vez al año, pero la transformación y la admiración es en la medida en que tú vayas viéndolo a Él. Po. Y yo estoy de acuerdo en lo que dice el hermano Fares, en que nosotros, en vez de mirar los defectos de los hermanos, debemos mirar qué de Cristo yo veo en los hermanos. Y ahí veo la gloria del Señor. Oye, está... Sí, Patricio, por eso dice ahí, ahora entiendo, dice, somos transformados de gloria en gloria.
en la imagen o en la misma imagen. Claro, en la En la imagen misma, de o él. sea, Sí, 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 sí. en la misma imagen, o sea, en la realidad de él. Claro, ¿no? Y está formado en Jesucristo, si en el fondo es lo que dice. Correcto. Pero él es el primogénito, él tiene la preeminencia de muchos hermanos, pero son todos hijos del Padre, son todos iguales en términos de comportamiento. Claro. Claro, es que finalmente todo es Sí, por fe sí, andamos, sí. no por vista, o sea, esa vista no es una vista que es el error que constantemente cometemos de juzgarnos y mirarnos y evaluarnos y siempre quedamos al debe. Sí. Hermanos, Entonces, Es que no es en la perdón. mente, es en el corazón. Por eso dice que Sí, el velo tiene el corazón, el velo, no es en la mente. sí, Diga, si nos vamos un poquito más atrás, en el versículo 3, dice, siendo manifiestos que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Entonces, esa firma que llevamos en nuestro corazón es lo que nos hace ver. Eso es lo que nos hace, como sí, decía el hermano Fare, nos vemos, porque ya estamos sellados con el sí. Espíritu. ujú, Es un Amén. Hermanos, aprendizaje. hermano, ¿podemos 5 minutos más para concluir? es- Por favor. Eh, para ir... Bueno, mira, llegamos un poco a lo que queríamos ver la vez pasada, pero igual no llegamos hoy día, que era podemos dejar. lo importante de que él sea el primero, la preeminencia. Sí, Ajá. amén. Porque en la medida en que él es preeminente o el primero en el corazón de nosotros, entonces todo cambia en cuanto al trato con los hermanos, a la edificación, al comprender, a tener paciencia, misericordia con los hermanos, etcétera, para que no haya divisiones ni conflictos. ¿Ves? Pero será para después. Por eso en Colosenses dice eso, para que en todo nos explica la grandeza de Dios que se manifestó en Cristo, para que Él tenga la preeminencia. Y es una preeminencia universal, no es solamente de nosotros. Lo veremos otro día. La próxima reunión sería el 2 de julio, 2 de julio. Muy bien. si Dios quiere. Muy bien, querido hermano. Voy a parar la... Bueno, podemos orar y luego Felipe va a hacer los cortes. Yo voy a dejar aquí, hasta aquí, en el minuto, las 2 horas, 2 minutos. Paramos para darle el tiempo exacto a Felipe. 2:02. Para que corte después el video. Tú siempre ves como el resumen. ¿Qué dirías tú? Porque creo que hoy día nos fuimos un poco por las ramas. O sea, Bueno, creo que teníamos que llegar al cómo, yeah, pero me pareció bueno de que vimos de que pensando en el fruto, la identidad del fruto es la misma de la semilla, claro. que es Cristo. ¿Ya? Por fe, como decía Iván. Claro, y mirando al Señor, cuando nos miramos en el espejo, no debemos mirarnos a nosotros, sino que ver al Señor, mirar al Señor. Sí. Hebreo 12 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Ya? Mirar al Señor para poder ser como Él, para poder ser como Él, que el Señor vaya haciendo la obra en nosotros, no mirándonos a nosotros mismos, sino que mirando al Señor. Voy a decir algo. Ustedes en Chile ya tienen trigo y cebada y todo eso, porque es un país prosperado. Pero cuando yo era niño, no me gustó la escuela. Yo corría de la escuela. Hasta el 5º grado, corría de la escuela. No me enseñaba. Paliza. Eso es lo que me enseñan. Entonces yo me iba al campo a jugar con las ramas y con las cosas del trigo. Cuando es verde me la arranco y lo como verde, sabroso. Muy bien. Pero cuando se seca, la semilla que cayó
que tenemos aquí en el 12:24 de Juan. Usted mira esta semilla fea, arrugada, marrón, tiesa, no sirve para nada. Pero adentro hay un punto tan pequeño, verde. Si coge todas las semillas, es el mismo principio. Tiene adentro algo como es la vida de la semilla. Y cuando se siembra, se pudre lo de arriba, se enfloja y se pudre. Pero mientras está pudriendo lo que está afuera, lo que está adentro está cogiendo fuera y saliendo una ramita. Nació. Empieza a salir arriba y más arriba. Ese es el cristianismo total. El Señor, mire, nosotros, cuando Dios puso la semilla de la fe en tu corazón, tú no sabías el día ni el tiempo. Él sabe. Entonces empieza esta semilla a salir. Y yo también no cogía la semilla del trigo o de la cebada, yo cogía de los árboles, la semilla del albaricoque, porque se puede comer la semilla el dentro del cáscara esa, dentro. Cogiendo la semilla, así como la almendra, abrirla, limpiarla de la concha que tiene, no es la cáscara fuerte, sino la otra concha, y abrirla. Y usted mira en el centro de hay un punto vivo. Esa es la vida. Se puede hacer árbol por medio de este pedazo, porque come de lo demás. Si el Señor, si el hombre nuevo no come, destruye y aparta al viejo, porque se va pudriendo poco a poco. Pero yo tengo que tomar la ventaja que el Señor puso en mí, que es un nuevo hombre, para que el nuevo hombre traga al viejo hombre. Si no, el viejo hombre va a tragar al nuevo hombre, se ahoga la semilla y no sale fruto. Bien, hermanos, tengo que dejarles. Muy bien. Voy Hasta a el 12, bajar. Dios quiere. Muy bien, que el Señor les bendiga. Yo estoy regresando el 10, Dios mediante el viernes próximo, llego el sábado a Valparaíso. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena semana. Ahí estamos en contacto. Un Saludos abrazo. por Chao, allá. chao. Salud. Continúa en Saludos. contacto conmigo porque tengo que verte. Sí. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, Chao. que el Señor los bendiga a los Amén. nuevos Igualmente, como a hermano. los viejos. Un abrazo a todos. Salud. Edwin, Saludos, hermano. Edwin, Saluda. mientras no nos corten, si Patricio se fue, pero en Chile todavía, en la conexión la están haciendo de Chile. Oh, no, yo estoy aquí hasta que me saquen. No se No, preocupen.